Romanos capítulo 9, verso 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurece. Siempre que nosotros escuchamos hablar acerca de la enseñanza de la palabra de Dios, cuando escuchamos hablar acerca de quién es Dios, de la manera que Dios obra, o cuando nosotros mismos nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y encontramos cosas aquí difíciles de comprender, siempre vienen a nosotros cuestionamientos, preguntas. ¿Qué podemos decir de las personas que no están familiarizadas con la palabra de Dios, que no son creyentes y que escuchan hablar cosas que para nosotros como creyentes son difíciles? Pues simplemente escuchamos palabras como estas que nos dice el apóstol Pablo aquí en el verso 14. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué obra Dios así? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios así? ¿Por qué Dios aquello? ¿Por qué Dios lo otro? En realidad no es malo en sí mismo tener cuestionamientos o tener preguntas acerca de Dios y de su palabra. De hecho, es bueno que nosotros al asomarnos a la palabra de Dios, escuchar su palabra, y cuando haya dudas o preguntas en nosotros, haya un deseo en nosotros de tratar de responder esas preguntas por medio de la palabra de Dios. Lo que sí no es bueno ya, hermanos, es que nosotros cuestionemos a Dios. Que nosotros levantemos nuestra mano y cuestionemos la integridad de Dios. Porque eso es lo que hacemos nosotros cuando cuestionamos la manera de obrar de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Que no estamos simplemente teniendo algunas dudas acerca de cómo Dios obra, sino que estamos nosotros cuestionando la integridad de Dios, el por qué Dios actúa como Él actúa. Y aquí el apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, pues inicia con esta pregunta que acabamos de leer. Y el apóstol Pablo se anticipa, como lo ha hecho en otras ocasiones en esta misma carta, a dudas, a cuestionamientos de la iglesia, al estar él explicando la doctrina del Evangelio, de quién es Dios y de cómo obra Dios, y ha hecho varias preguntas, ¿verdad?, llamadas retóricas que nos hacen a nosotros meditar en las dudas que nosotros podamos tener acerca de la palabra de Dios. Y aquí en este versículo 14 el apóstol Pablo hace una de estas preguntas una vez más y dice: que pues diremos, ¿hay injusticia en Dios? Y recordemos, hermanos, que el contexto inmediato de lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí son los versículos que están inmediatamente anterior a este, y que son los que nosotros miramos la semana pasada, que es aquí en el capítulo 9, del verso 6 al 13. Y si hacemos un ejercicio de memoria, recordamos que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la elección, porque es el tema principal, hermanos. Tenemos nosotros que también mentalizarnos en esta mañana que el tema principal del que está hablando el apóstol Pablo es de la elección de Dios, de cómo Dios elige a personas, específicamente cómo Dios elige a algunas personas para salvación. Y el apóstol Pablo en los versículos anteriores estaba trayendo a la iglesia la historia del Antiguo Testamento, hablando de la historia de
dos pares de hermanos, miramos la semana pasada, y de cómo Dios eligió a Isaac por sobre su hermano, su medio hermano Ismael, y cómo después Dios eligió a Jacob por sobre su hermano Esaú, para por medio de ellos seguir la descendencia por la cual iba a ser formado el pueblo de Israel. Una promesa que Dios le había hecho a Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, cuando le dijo: haré de ti una gran nación. Y mirábamos nosotros que este ejemplo que el apóstol Pablo estaba poniendo de esta historia, de estos hombres, el apóstol Pablo la estaba usando para presentar el principio o la manera por la cual Dios escoge a las personas para salvación. Y cuando nosotros leemos estos pasajes, miramos que Dios no toma en cuenta absolutamente ningún mérito humano, ninguna obra humana. Si leemos así rápidamente, del versículo 9, que dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces nosotros, nuestra manera de pensar, razonar limitada, muy limitada que nosotros tenemos, es precisamente lo contrario que lo que nosotros leemos muchas veces o escuchamos en la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos cómo es que Dios no toma en cuenta las obras o los méritos de las personas para entonces Él elegirlos y llamarlos a la salvación. Porque es lo que nosotros haríamos o es lo que nosotros hacemos inclusive cuando nosotros escogemos a ciertas personas o elegimos a ciertas personas para diferentes circunstancias o diferentes situaciones en la vida. Nosotros nos fijamos en los méritos o en las virtudes o en las cosas buenas que las personas pudieran tener para entonces nosotros hacer una elección. Nosotros mismos nos sentimos complacidos, ¿verdad? Nos sentimos satisfechos cuando sabemos que nos han escogido, que nos han elegido en algunas áreas de nuestra vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo escolar, en lo profesional, en cualquier área de la vida. Nosotros nos sentimos satisfechos, nos sentimos aún orgullosos el saber que nos han escogido por méritos o por cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Pero entonces nosotros nos encontramos con la manera de obrar de Dios muy diferente a lo que nosotros pensamos, y entonces el apóstol Pablo por eso se anticipa a los cuestionamientos de las personas, de los hombres, y dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y él mismo responde aquí en este versículo 14 tajantemente: de ninguna manera. Si recordamos en dos ocasiones más, en el capítulo 6, versículo 1, en el capítulo 7, versículo 7, también el apóstol Pablo, al hacer preguntas también de este tipo, y contesta de esta manera tajante: de ninguna manera. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pero al leer esta pregunta, hermanos, nosotros tenemos que relacionarla con lo que diariamente escuchamos nosotros acerca de las personas sobre Dios, o aún lo que nosotros mismos hemos llegado nosotros en ocasiones a cuestionar a Dios. Realmente, hermanos, y como lo mencionaba la semana pasada, nosotros no podemos idear un Dios a nuestro gusto, a la manera que encaje con lo que nosotros pensamos. El día que nosotros ideemos un Dios para nosotros, perfecto, como nosotros quisiéramos que fuese, la persona de al lado me va a decir: ese Dios que tú te has ideado no es perfecto, el mío es mejor. Tenemos que entender, hermanos, que Dios no se da a revelar en la palabra de Dios para darnos gusto a nosotros en la manera en como Él es o como Él obra. Dios simplemente es así como Él es, y así se revela en la palabra de Dios, y nos da a nosotros el privilegio y el honor de poderle nosotros conocer tal y como Él es.
Pero surge otra pregunta también, muy importante, muy interesante, que nos hacemos nosotros al hablar de esta doctrina de la elección. Y esta pregunta es: ¿en qué se basa Dios entonces para elegir a las personas? Si podemos mirar en estos versículos que leímos ahorita anteriormente, que Dios no se basa en los méritos ni en las obras de los seres humanos, entonces ¿en qué se basa Dios para elegir? La gran mayoría del cristianismo, hermanos, creen en la doctrina de la elección, que Dios elige, porque sería muy difícil negarlo al mirar tantos versículos en la Escritura, en la palabra de Dios, al hablar de la elección, y que estamos mirando aquí uno de ellos, uno de los más importantes que están en la Escritura, en la palabra de Dios. Sería difícil y no imposible negar esta doctrina. Pero lo que sí hay diferencias, y son diversas diferencias, pero hay dos grandes divisiones que nosotros podemos encontrar dentro del cristianismo, dos grandes maneras de pensar doctrinalmente en la manera en que Dios obra, en la manera en que Dios, lo que Dios tiene en cuenta para elegir a las personas. Y una de ellas es aquella que dice que Dios elige en base a su conocimiento previo de aquellas personas que un día iban a creer en Él. La palabra de Dios habla de un conocimiento previo de Dios, la presciencia de Dios. Eso lo podemos encontrar en varios textos de la Escritura, pero específicamente en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, aquí mismo en Romanos capítulo 8, verso 29, que verdaderamente Dios nos habla de un conocimiento previo que tiene de todas las cosas. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Porque cuando nos habla del conocimiento previo de Dios, nos habla de un conocimiento previo en cuanto a que Dios conocía todas las cosas que iban a suceder antes aún de la fundación del mundo. Entonces esta doctrina y esta manera de pensar de la elección dice que Dios se basa en ese conocimiento previo antes de la fundación del mundo, que Dios sabía quiénes un día iban a entregar sus vidas a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, desde ese momento, Dios los eligió, basado en ese conocimiento previo. Y la otra gran división, la otra gran doctrina que podemos encontrar dentro del cristianismo es la que se llama la elección incondicional. Y como su mismo nombre lo dice, es que Dios elige sin tomar en cuenta absolutamente nada de las personas que va a elegir, sino que se basa únicamente en su soberana voluntad. Es decir, que Dios escoge a las personas que han de ser salvas simplemente porque Él así lo quiere. Si estas cosas las miramos aquí, hermanos, escritas en la palabra de Dios, es porque Dios quiere que nosotros las comprendamos, que nosotros las entendamos, y que nosotros, a través de ese entendimiento, nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios. Que cuando vengamos nosotros cada domingo en la mañana a adorar a Dios, sepamos verdaderamente a qué Dios nosotros estamos adorando. Que sabemos sus maneras de obrar, sus maneras de actuar, y que nosotros nos hemos rendido a ese Dios y aceptamos nosotros sumisamente esas maneras en que Dios obra. Y el ejemplo más maravilloso, hermanos, que nosotros encontramos para poder explicar esta doctrina de la elección, y que un servidor a través de los años, al estudiar la palabra de Dios, me he inclinado a creer precisamente en esta doctrina de la elección incondicional, entendiendo que no hay nada en nosotros absolutamente que Dios pueda considerar al momento de elegirnos a nosotros para salvación, porque la Escritura está llena de testimonios para que nosotros podamos comprender eso. Pero aquí en estos versículos del versículo 10
al 13, donde nos habla de la historia de Jacob y de Saúl, y lo leemos una vez más. Cuando dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora nosotros nos preguntamos por qué el apóstol Pablo se toma la molestia de explicar con detalles, de que se interesa de que nosotros sepamos que ellos no habían hecho aún ni bien ni mal, no habían aún nacido, no habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y aquí la única conclusión que nosotros podemos llegar es precisamente que el apóstol Pablo quería que nosotros entendiéramos que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos tome en cuenta para la salvación. Ahora, la doctrina de la elección conforme al conocimiento previo de Dios, en realidad esta doctrina, hermanos, si nosotros la observamos bien, esa doctrina hace innecesaria la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo en el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Hace muchos años atrás, cuando los primeros años de mi cristianismo, al estar estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, yo me encontré con este versículo 18, estaba leyendo este capítulo, pero este versículo específicamente me golpeó, me llamó mucho la atención, porque dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Perdón, el versículo 16 que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces ese versículo me pareció a mí tan contundente en lo que estaba diciendo aquí, y que lo que mi mente estaba percibiendo y estaba entendiendo es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y obviamente en mí surgieron muchas preguntas y muchas dudas y casi al punto de llegar, oye, pues ¿será eso justo en realidad? La manera en que Dios está obrando. Pero entonces cuando yo escuché la explicación de la elección, basada en el conocimiento previo de Dios, en donde Dios nos elige, sí, Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo, pero como Dios conocía que yo me iba a rendir a Él, entonces en eso Dios basó su elección hacia mi persona. Entonces eso me pareció a mí tan razonable y tan lógico que lo abracé y dije, esto es, quitó la pregunta, ¿es Dios injusto? Porque es la naturaleza de nosotros como seres humanos que queremos conciliar aquellas cosas que no comprendemos, que no entendemos acerca de la Escritura. Entonces nosotros buscamos la manera de armar el rompecabezas de tal manera que suene lógico. Pero repito, Dios no se manifiesta a nosotros para sonar lógico o para sonar razonable según nuestros propios pensamientos, sino que simplemente Dios se manifiesta en su palabra tal y como Él es. El pastor y escritor R.C. Sproul, o como los americanos lo mencionan, R.C. Sproul, él comenta acerca de este pasaje, al comentar acerca de este pasaje, acerca de Esaú y de Jacob, y él dice estas palabras: si Dios hubiese querido aclarar el malentendido, si Dios hubiese querido de una vez por todas aclarar esa pregunta que ha quejado muchos hombres por siglos a través de la iglesia cristiana, si Dios hubiese querido aclarar eso en la Escritura, es el texto adecuado para que lo hubiese hecho. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho bien y mal,
Pero como Dios sabía que más adelante Jacob iba a abrir su corazón, entonces por eso Dios decidió escogerlo. Mas sin embargo miramos que Dios guarda silencio en cuanto a esto, y lo único que miramos aquí, lo que nos consta y lo que podemos leer, y el propósito que seguramente el apóstol Pablo quiere dejar en todos nosotros y en la iglesia, es precisamente que no hay obras, que no hay méritos humanos que nos hagan a nosotros merecedores de la misericordia y de la gracia de Dios. Tenemos que repetir muchas veces, hermanos, lo que nosotros creemos acerca de la gracia de Dios, y es que precisamente es la que nos hace caer rendidos delante de Dios en humildad, delante del Señor, al comprender y al entender que Dios nos ha dado algo que nosotros no merecíamos. Que la salvación de nuestras almas y la situación en la que nos encontramos en este momento como hijos de Dios es algo que nosotros no merecemos. Por eso el apóstol Pablo también en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Mencionaba hace unos momentos, esa es nuestra naturaleza humana. Nos sentimos satisfechos cuando sabemos que hemos logrado algo por nuestros méritos. Eso no es malo en sí mismo, hermanos. De hecho, la recompensa, Dios nos motiva con la recompensa de la vida eterna. No es malo en un sentido el poder saber que nosotros somos merecedores a ciertas cosas aquí en esta vida por cosas que nosotros hacemos. Debemos estimular a nuestros hijos a estudiar, a esforzarse para que ellos puedan estudiar una carrera y ser alguien en este mundo. Mas sin embargo, en cuanto a Dios, hermanos, tenemos que entender que no podemos hacer absolutamente nada para merecer su salvación, que eso lo obtenemos absolutamente por gracia, y la gracia significa un regalo que no merecemos. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nosotros podemos entender, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está resaltando en este texto que se refiere a Esaú y a Jacob, es que la soberanía de Dios es en última instancia la base para la elección. Preguntaba yo hace unos momentos, ¿en qué Dios se basa? La gran pregunta, ¿en qué Dios se basa para elegir a las personas? Pues la respuesta que nosotros encontramos en la Escritura, que Dios se basa únicamente en Él. Que no es el hombre la motivación o lo que el hombre haya hecho para salvarlo, sino que la motivación de Dios es Él mismo, el derecho que Él tiene para escoger a quien Él quiera. Pero el versículo 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El apóstol Pablo está citando una cita del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 33, versículo 19, precisamente para argumentar a favor del derecho que Dios tiene de actuar como Él quiere. Vamos a mirar este texto que está en Éxodo capítulo 33, verso 19. Vamos a leer desde el verso 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hago un pequeño alto aquí, hermanos. Moisés, en el capítulo 3, versículo 14 de Éxodo, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Entonces Moisés le pregunta a Dios, es la primera vez que había tenido un encuentro así, de ese tipo, con él, y le dice: ¿quién le digo al pueblo de Israel que me ha enviado? Porque Dios lo estaba enviando con el pueblo de Israel para decirle que los iba a sacar de la tierra
de Egipto. Entonces Dios le dice, tú diles, yo soy el que soy, me ha enviado. Yo soy el que soy, me ha enviado. Entonces Dios le estaba dando a conocer ahí su nombre, el nombre de Dios, que no es precisamente como un nombre de pila, por decirlo así, sino que era la naturaleza de Dios. Yo soy el ser, el que existe, el que siempre ha sido, el que siempre ha existido, es el que te envía. Pero aquí en el capítulo 33, seguimos leyendo, el verso 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés conocía a Dios, sabía quién era Dios porque se le había manifestado, pero entonces Moisés le dice, ahora te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19, y él le respondió, que es la cita que utiliza el apóstol Pablo, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora, cuando hablamos de la misericordia de Dios, hermanos, que es uno de los principales atributos del carácter de Dios, ¿qué es lo que nosotros entendemos por la misericordia de Dios? La misericordia de Dios nosotros la podemos describir como la compasión activa de Dios, que Dios tiene compasión de nosotros y es movido, ¿verdad?, en sus entrañas, en su ser mismo, a tener compasión de nosotros. Mas sin embargo, la misericordia de Dios, algo que nosotros debemos de entender acerca del carácter de Dios y de su misericordia de Dios, que Dios no está obligado con nadie a manifestar su misericordia. Algo que tenemos que entender, hermanos, que Dios nos puede otorgar su misericordia o no, y Él seguir siendo justo. Si miramos un ejemplo aquí en este mundo, los gobernantes de esta tierra, los presidentes, los reyes, los gobernadores de los estados, tienen la facultad de indultar a determinadas personas. En Estados Unidos, algunos condenados a muerte se esperan hasta el último segundo, ¿verdad? Están con el reloj antes de ejecutar a la persona, a ver si no reciben una llamada del gobernador para recibir el indulto y poder perdonarle la vida a esa persona. El presidente aquí en México, lo hemos mirado, ha indultado a varias personas que estaban presas por algunos delitos para acortar, ¿verdad?, el proceso de los juicios tardados y habiendo toda la evidencia de que las personas probablemente no cometieron ese delito. Entonces el presidente usa su facultad para indultar a esas personas y darles la libertad. Es una facultad que ellos tienen, mas sin embargo no es la obligación de ellos de indultar a esas personas. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros como personas, como seres humanos, no tenemos el derecho a la misericordia. No tenemos nosotros el derecho a exigir la misericordia como algo que nosotros merecemos. Es por eso las palabras aquí del Señor en este versículo 15, citando a la escritura que acabamos de leer en Éxodo capítulo 33, versículo 19, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué nos dicen estas palabras, hermanos? Que yo me voy a compadecer de quien yo quiera. Y una vez más, hermanos, porque nosotros contrastamos esta manera de ser de Dios con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y nosotros nos volvemos muy humanitarios y decimos, pero es que todas las personas son dignas de misericordia. ¿Cómo es que Dios únicamente con algunos tiene misericordia y con otros no? Si nosotros entendemos también una verdad que hemos estudiado, que hemos aprendido en esta carta y a través de toda la escritura, pero en esta carta cuando nos dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, que nosotros de una manera justa, en justicia, nosotros lo que merecemos, y suena duro, suena difícil, pero esa es la realidad, que sobre todo ser humano,
que no conoce al Señor pende sobre ellos la condena justa de Dios. Que si nosotros preguntáramos qué es lo que nosotros como humanos, como seres humanos caídos, pecadores, que le hemos dado la espalda a Dios, que no andamos en sus caminos, que le cuestionamos, que no acudimos a Él solamente cuando necesitamos salir de algunos apuros, entonces nosotros tenemos que entender que lo que nosotros merecemos es la justa ira de Dios. Otra manera que nosotros podemos definir la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. Y lo contrario a esto es la justicia de Dios, cuando Dios nos da lo que nosotros merecemos. Entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros no tenemos derecho a exigir la misericordia de Dios. Es importante el entendimiento de estas verdades de la palabra de Dios, porque nosotros lo que podemos entender que nosotros lo que debemos de hacer es clamar, es rogar, es humillarnos para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Por eso estas verdades nos llevan a nosotros en la posición que nosotros verdaderamente estamos, en una situación de necesidad delante de Dios, y que Dios no está obligado para con nosotros, sino que nosotros debemos de llegar delante de Él humillados, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y nuestras vidas están en las manos de Él, de nadie más. Cuando nosotros pensamos que en nosotros está la posibilidad de ser salvos, hermanos, eso definitivamente no honra el Dios que revela la palabra, la Escritura. El poder pensar que en última instancia somos nosotros los que decidimos en dónde vamos a estar, en qué posición delante de Dios, nos roba eso a nosotros, la gran bendición de poder llegar con la actitud correcta delante de Dios. Por eso es tan importante el entendimiento correcto de la Escritura. Porque cuando nosotros pensamos y que ya miramos que tendemos nosotros en nuestra humanidad caída, que tendemos nosotros a sentirnos satisfechos, orgullosos de lo que nosotros pudiéramos hacer, entonces imagínense que nosotros pudiéramos tener el entendimiento de que estamos aquí, que estamos de pie delante de Dios por algo que nosotros hubiésemos hecho. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Lo he comentado en algunas ocasiones, repetido esta enseñanza que miramos en su momento, y que esta palabra que utiliza el Señor Jesús cuando dice los pobres en espíritu, porque hay varias palabras para traducir la pobreza, pero el Señor Jesucristo está utilizando la palabra que describe la pobreza más miserable que pueda haber. La pobreza de una persona que no tiene absolutamente nada, que está a expensas completamente de lo que le puedan dar. Por eso cuando nosotros entendemos esto, hermanos, que no hay nada en nosotros delante de Dios con el que nosotros podamos agradarle a Él, entonces nosotros venimos humillados delante de Él. Algo que caracteriza mucho la vida de nosotros los seres humanos, hermanos, es la soberbia, es el orgullo, es la vanidad. No venimos a Él muchas veces precisamente por el orgullo, por la vanidad que hay en nosotros. No queremos reconocer, porque venir a Dios, hermanos, es reconocer que nos falta todo. Venir a Dios es reconocer que nos falta absolutamente todo, que sin Dios no tenemos absolutamente nada. Entonces el Señor dice aquí en este versículo 15, el apóstol Pablo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré.
versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este texto, hermanos, es tan contundente, tan obvio en lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miraba un extracto de una enseñanza de un predicador de aquí de México. Es un excelente predicador, un hombre de Dios, que Dios lo usa de una manera poderosa en su congregación. Sin embargo, él cree, ¿verdad?, que nosotros somos salvos por medio precisamente de la elección basada en el conocimiento previo de Dios. Y en ese extracto que escuchaba, decía él, contraargumentando acerca de la creencia de que Dios es soberano para elegir y de pasar por alto a aquellos a los quienes no elige, porque esta es otra enseñanza también muy profunda que le llaman, no quiero entrar mucho en eso, ¿verdad?, pero que le llaman de la doble elección o la doble predestinación, que es algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo en este punto, pero más bien yo creo, y es lo que vamos a mirar en unos momentos más, que Dios pasa por alto a las personas, como decíamos, que no está obligado a manifestar su misericordia a las personas, sino solamente a quien Él quiere. Entonces decía este hombre, bueno, pues, ¿cómo que Dios ya destinó a unos para salvación y a otros para perdición? Pero ¿qué tal si aquel que destinó para perdición dice, hey, pero yo quiero ser salvo? No, pero tú ya no, porque tú estás destinado para perdición. Pero ese es un argumento muy frágil, según mi manera de entender. Porque nosotros como seres caídos no queremos, hermanos, no queremos ser salvos. Esa es una característica de nosotros como seres humanos caídos, que no queremos nosotros conocer a Dios. Hay una escritura en Hebreos, se me va ahorita la cita, que habla de Esaú precisamente, y menciona ese pasaje donde Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pero después que llegó arrepentido delante de su padre, y dice que procuró la bendición con lágrimas, pero ya no le fue posible recibirla. Entonces nosotros pensamos, oh, pero qué injusto Dios, y Esaú quería arrepentirse, quería estar en sus caminos, pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Esaú llegó con su padre por la bendición de la primogenitura, porque él deseaba las bendiciones terrenales y materiales que conllevaba el ser el primogénito de su padre. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros como seres humanos no queremos nosotros caminar con Dios. Y tenemos que entender esto, porque tal vez nosotros decimos, bueno, pero es que si yo, como muchas personas que nos encontramos, yo le pido a Dios y yo le agradezco a Dios. Pero examinemos nuestras vidas en realidad, no lo que le pedimos o lo que le agradecemos, sino cómo nosotros vivimos. Y no estoy hablando de una vida perfecta, de una vida de santidad perfecta, sino una vida que desea agradar a Dios. Una vida que desea conocer su palabra, que desea conocer sus mandamientos, y aun cuando son difíciles para esta carne pecaminosa, desear andar en ellos. La verdad es que una persona incrédula que no ha entregado su vida al Señor no quiere, no desea a Dios, desea sus beneficios, desea el auxilio en ciertos momentos de la vida, pero no quiere caminar con Él. Cuando Dios nos elige, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, y después llega el momento histórico en nuestras vidas en que nosotros venimos a Él. ¿Cómo es que nosotros venimos a Él? Porque entonces viene lo que nosotros conocemos como el llamado de Dios, ¿verdad? Que Dios nos llama por medio de su palabra, cuando escuchamos su evangelio y nos dicen estas grandes verdades, que somos pecadores, que le necesitamos a Él,
que viene Dios, hermanos, por medio de su Espíritu Santo y obra en nosotros los que la Escritura llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Que es necesario que Dios cambie completamente nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar las cosas, que Dios sane nuestro corazón, para que entonces nosotros estemos capacitados para tomar una buena decisión. Antes de que estas cosas ocurran, no podemos nosotros decidir por cuenta propia servir a Dios. Yendo más allá y en algunas cosas que les he comentado aquí en esta congregación, es que no es necesariamente el asistir a la iglesia que nosotros mostramos un deseo que queremos vivir para Dios. Tenemos que venir a la iglesia porque eso lo produce Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas y es una evidencia, entre otras, de que algo ha sucedido en nuestras vidas. Pero la evidencia más profunda, hermanos, es que nosotros comenzamos a desear a Dios. Todas aquellas cosas que nosotros relacionamos con Dios, pensemos cuáles son esas cosas que nosotros relacionamos con Dios. Es el hecho de estudiar la Escritura, de desear conocer, de desear saber. Me encuentro con cosas difíciles, pero aún así me propongo estudiar porque sé que me van a hablar de Dios, del que me salvó, que le voy a conocer más. Relacionamos a Dios con la oración, no con repeticiones, hermanos, vanas, de frases que hemos aprendido, sino con una comunión íntima con Dios, diaria, un deseo profundo de estar con Dios en oración. Un deseo profundo, hermanos, de estar en la congregación como estamos en este momento para adorarle, para exaltarle verdaderamente, sabiendo que vamos a tener un encuentro con nuestro Dios. Comenzar a entender la Escritura, la palabra de Dios, los mandamientos, hermanos, humanamente hablando, difíciles de cumplir, de llevar a cabo. Este multicitado texto que les repito y una otra vez, con ese nosotros tendríamos para poder entender que la vida cristiana es demandante y es difícil. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces nosotros podemos entender que realmente no deseamos nosotros como seres humanos que no hemos entregado nuestras vidas a Dios, no deseamos a Cristo. Eso sucede cuando la obra maravillosa de Dios se manifiesta en nosotros. El verso 17 no lo voy a tocar en esta mañana, lo vamos a tocar en la semana entrante con los otros versículos, cuando dice: porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pues brevemente así, hermanos, Faraón es un tipo de aquellos que resisten continuamente a Dios. Es el ejemplo de todas las personas que resisten el llamado de Dios. Y el apóstol Pablo está citando también aquí un texto del Antiguo Testamento. Recordamos las plagas, ¿verdad? Las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto para que presionara a Faraón para que dejaran ir al pueblo de Israel. Pues aquí en este momento iban como 6 plagas. Si nosotros leemos a partir del capítulo 4 de Génesis, miramos que en cada plaga que surgía después que Moisés intercedía por Faraón y por Egipto, cómo Dios retiraba esas plagas. Entonces dice que Faraón endurecía su corazón. La siguiente plaga, Faraón se humillaba y después volvía a endurecer su corazón. Ese es un tipo, hermanos, del incrédulo, es un tipo de nosotros cuando no creíamos en Dios. No significa que Dios produce en nosotros endurecimiento, sino que simplemente nos pasa por alto en su misericordia y nos deja a nosotros a la deriva y a las consecuencias de nuestros propios actos. Cuando estudiamos el capítulo 1 de Romanos, versículo
21. Y hablábamos de la condición hasta donde los seres humanos pueden llegar, en una depravación completamente tocando fondo, pudiéramos decir. Si nosotros como pecadores, hermanos, ¿por qué no llegamos a una situación donde miramos a otras personas que están de una depravación completa y total? Aún sin conocer al Señor, hay cosas que nos detienen a nosotros de hacer actos o cosas que van más allá de todo lo que pudiéramos nosotros imaginar que Dios condena. Y eso es por la gracia y por la misericordia de Dios, que no nos deja a nosotros hundirnos más allá de lo que ya estamos nosotros en el pecado delante de Dios. Pero llega un momento que por el propio endurecimiento de las personas, como si Dios quitara las amarras a una barca para que fuera a su deriva. Así es, pues sucede con algunos seres humanos. Verso 21, capítulo 1, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24: por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 28: como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso les decía que hay una doctrina que se llama de la doble predestinación, que a uno se elige para salvación y a otro se elige para perdición. Pero más bien creo yo que lo que la Escritura enseña es que todos nosotros estamos condenados, todos nosotros estamos perdidos sin Dios, y de unos Dios tiene misericordia y a otros Dios los pasa por alto. ¿Por qué? Eso en su gran soberanía solamente Dios lo sabe. Entonces nosotros, ya para terminar, nos preguntaríamos, entonces, ¿para qué nosotros predicamos la palabra de Dios? ¿Para qué predicamos el Evangelio si ya sabemos nosotros que Dios ya tiene escogidos a quien Él va a salvar? ¿Para qué oramos nosotros, verdad? Por nuestros seres queridos, por aquellos que nosotros anhelamos y deseamos que vengan al conocimiento de Dios. Y de cualquier manera, ore o no ore, Dios ya tiene a sus elegidos y no importa lo que nosotros hagamos. Sin embargo, la Escritura nos llama a nosotros, hermanos, a predicar la palabra de Dios, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo. Es que la manera de obrar de Dios, hermano, no estamos hablando de un fatalismo en donde las cosas van a suceder sin importar lo que nosotros hagamos. Estamos hablando que tenemos una voluntad y que Dios trata con ella para que nosotros podamos ser capacitados, para que en un momento dado nosotros, al escuchar el Evangelio, nosotros podamos recibirlo, podamos creerlo y podamos entregar nuestras vidas a Él. Literalmente nosotros podemos decir, hermanos, que nuestra esperanza o nuestra única esperanza de ser salvos es que nosotros escuchemos el Evangelio, escuchemos las buenas nuevas de salvación. Y entonces que nosotros clamemos a Dios, porque no tenemos derecho a la misericordia del Señor. Te exijo que tengas misericordia de mí. De ninguna manera, Señor, por favor, ten misericordia de mí. En el momento que nosotros estemos clamando a Dios, hermanos, por su misericordia, eso significa que algo está sucediendo en nuestros corazones, que Dios está obrando en nosotros porque nosotros estamos deseando a Dios. Pero para eso es necesario que nosotros escuchemos el llamado del Evangelio. En el capítulo 10, el mismo apóstol Pablo dice aquí en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo, que tenía este entendimiento claro, que Dios tiene el derecho de elegir a quien Él quiere, pero él mismo decía
el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Leíamos también al inicio del capítulo 9, cuando el apóstol Pablo dice: verdad digo, en Cristo no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. A ver la condición del pueblo de Israel. Esto enseñanza, algunos dicen que es muy mecánica, es muy fría, es muy insensible. Nada más alejado de la realidad. El apóstol Pablo escribió también a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo está diciendo: todo lo soporto por amor a quién, hermanos. Aquellos que Dios en su soberana voluntad ha escogido ya. Y que el apóstol Pablo, nosotros sabemos por la misma escritura que él estuvo dispuesto a ser perseguido, a ser apedreado, a ser vituperado, a pasar largas temporadas con la gente para predicarles el evangelio, para que los escogidos de Dios pudiesen escuchar las buenas nuevas de salvación y entonces pudieran proceder a un genuino arrepentimiento. En Hechos capítulo 13, verso 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es Dios insensible, hermanos, es Dios mecánico, actúa de una manera mecánica, robótica, de ninguna manera. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, con esto terminamos. Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el llamado de Dios, hermanos, para todas las personas. El deseo del corazón de Dios, hermanos, no es que las personas se pierdan y entonces Él poderse regocijar, poder castigar o poder ejecutar su justicia con regocijo y con gozo, de ninguna manera. No quiero yo la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos.